buenas, mi nombre es Álvaro y os he traído aquí para contaros las desventuranzas que ocurrieron durante mi viaje por Europa haciendo autostop. Desventuranzas es una palabra preciosa, pero hacer autostop lo es más. ¿Por dónde? Por aquí, por toda esta zona. ¡Comenzamos! ¡Día 1! Comencé en Salamanca, comencé en mi pueblo, en Monterrubio de Armuña, y un señor nos recogió, un amigo de mi padre, y nos dejó en el polígono de Los Villares. Ahí yo me despedí de mi chica y me puse a sacar el dedo. Me puse a hacer así, cogí un cartón y un rotulador que tenía y puse Valladolid en grande. Nadie paraba y yo pues seguía muy motivado, porque para esto hay que estar muy motivado. Las 2 horas o así de estar en el sol mañanero de Salamanca, para una chica, me para una chica que nunca había parado a nadie en un pequeño cochecito y que iba para Valladolid. A mí nunca me han parado haciendo autostop y ya nunca había cogido una autostopista. Pues empezamos bien. Aquí nada más llegar, me he recibido súper bien, en Valladolid estoy. He ido a una frutería por una manzana y me la han regalado y nada, ahora al Mercadona a ver qué puedo comprar. En Valladolid estaba muy excitado, con mucha emoción, porque había cogido mi primer coche, todo iba bien, y digo, esto puede continuar, aún es muy pronto por la mañana, vámonos por ahí. Aquí estamos en Valladolid, con el cartel hecho, a que tenemos aquí una cafetería y no para nadie, Y dejarme en un punto de Valladolid, y tuve que cruzarme todo el punto para salir a la otra fuera de Valladolid, para seguir para el norte, para Zumárraga, que era mi destino. No está bien andar con la mochilaza en verano al pleno sol. Creo que me dio un ataque de estos de calor y lo pasé como putas, lo pasé muy mal y ahí muy mal. Encima nadie paraba, el S estaba en el quinto coño y pues bueno, no estuvo muy allá. Llevo aquí 10 minutos, no mal. Salamanca ha tardado 2 horas, a ver qué pasa ahora. Estuve yo que sé otras 2 horas esperando en un punto que no era, un poco más arriba en una autovía. Ya era el punto bien y me pararon en nada, 5 o 10 minutos después de ponerme ahí a hacer autostop. Una funcionaria de prisiones más maja que la hostia, o sea, muchas gracias, de verdad, porque se portó conmigo muy bien. Me invitó un bocadillo, pues casi me meten en un hostal, pero estaba lleno y yo encantadísimo, que no hacía falta tanto cariño, pero joder, el primer día de hacer autostop empezó súper bien. Al final me subí al monte con mis bocadillos y fue una pasada y pues dormí ahí en el monte tan a gustito con mi tienda de campaña que nadie me dijo ni mu. Pero no se puede poner la tienda de campaña en cualquier lado, tienes que pues, esconderte un poco. Día 2. Desayuno, desmonto la tienda y tiro para allá. Nanclares de la Oca es un pueblito y lo paso enseguida andando un coche, pasa de mí así un poco despacio y a lo lejos para... Y yo, coño, echa cosas. Resulta que son unos árabes que están en el Ramadán o algo así y tienen que ayudar a la gente, ¿no? Y pues me ven ahí, todo tirado con el sol y me dicen, venga, te cogemos y te llevamos. Hay un hotel, Hay un hotel, sí, aquí. Ah, bueno, mala de ser. Todavía es muy pronto, espero que me coja alguien. Acaban de parar unos árabes que estaban en el Ramadán y que era época de hacer buenas acciones y me han recogido ahora mismo y me han dejado súper majos. ¡Qué bien! ¡Qué alegría! Me dejaron en una estación de servicio, todo esto con una sonrisa. ¿Por qué lo importante es tener una sonrisa? Porque como no tengas una sonrisa no te para ni perre. En la estación de servicio me para un camionero, de los pocos camioneros que me pararon, polaco, súper simpático, no hablaba mucho inglés, yo no hablaba polaco en absoluto, así que pues nos entendimos como pudimos y se pasó de San Sebastián, se pasó de Zumárraga, se pasó de San Sebastián, casi estoy en Francia cuando me doy cuenta y digo, hostias, que no, que yo quiero ver a mi amigo, que quiero ver a Joseba. Se para una estación de servicio que no sé, me hizo a lo mejor el favor y me encuentro con que estoy, pues claro, la autovía, dirección Francia, ¿no? Y yo quería ir de vuelta un poco para atrás para San Sebastián, así que tengo que cruzar un poco como puedo, pero es mal, ¿no? Me encuentro en un problema. Tengo que cruzar la autovía porque me han dejado en la dirección en la que no es. Y bueno, la opción A, pasar por este túnel, que es aquí una cloaquilla para que pase el agua, que la mochila directamente acabe súper mal. Y la opción B, que probablemente sea la que haga. Ay, pero que no me gusta nada. Cruzar
por la autovía, después del túnel. Por ahí. ¿Ves? Policía. Me llega a pillar esa aquí en medio de la autovía y la hemos cagado. Yo creo que vamos a cruzar la autovía. Si no, mala de ser, ¿no? Ay. Cruzo y me doy cuenta de que aún no, o sea, que tampoco nadie me iba a parar ahí porque estaba muy cerca de San Sebastián y quien para ahí en ese no se va a meter a San Sebastián directamente, que está 10 minutos después. Nadie iba a pararme ahí. Me para la policía, ¿qué haces aquí tú solo? Pues mira, he venido haciendo autostop y quería coger aquí un coche. Ah, bueno, pero aquí no puedes estar. Vale, pues me voy un poco más para allá, que ahí sí puedo. Estoy un rato, nadie para y digo, joder, tengo que volver e ir por nacionales. No podía volver a saltar porque había un control de la chancha muy grande, así que me toca andar por un... No va a parar, ¿verdad? ¿Vas a parar? Ah, ok. Vale, muchísimas gracias. Llego a Hernani. Nadie para aquí. En Hernani me coge una bibliotecaria muy simpática y me deja en la biblioteca de San Sebastián. Joder, qué chulo es San Sebastián, ¿no? Hasta tiene textos en la playa. Aupa Biarri. En San Sebastián estoy muy contento, voy a la playita y me doy un baño. Veo que hay unos haciendo un Homer en la arena, una especie de hippies o como lo quieras llamar. La chica era finlandesa y el chico era checo. Coño, pues, no es que no tengo nada que hacer, pues les voy a echar un cable, poner arena, que si llevar agua, que si hacer también yo una parte de tal, no sé, que no me quedo muy allá, pero bueno, estuvo guay. Y cuando me voy me dicen, toma Álvaro, ¡pum! Y me dan un tanto de lo que sacaron en el día de hoy. Ahí yo me quedo como, ¿qué? Muchas gracias, o sea, estuve flipando, son súper simpáticos conmigo. Y encima esto tal, pillo el dinero, que no sé si serían 5 o 6 euros, o 10 euros, o me da igual, eran monedas. Tiro para Zumárraga. En la estación de tren no hay controlador ni hay nada. Me subo al tren, no hay nadie y ya está, me subo al tren de gratis. En el tren este que no había pagado, me subo sin problema. Lo único que hay puertas de estas de seguridad que tienes que poner el ticket para salir ya en Zumárraga. Pero bueno, vi que unos pasaban y pasamos 3 con un ticket. Pues muy bien, yo lo vi y dije, esta es la mía. ¿Qué se va? Eres un bobo. ¿Quién te ha encontrado? Nadie. Ay. Un salmantino. Tío, tú picas, qué cabrón eres, que Te voy a picas. picar. Me recogió yo, se va a la estación de tren, todo súper bien. Tuve cama calentita donde dormir, no dormí en tienda ni en nada. Y así acabó el segundo día. Hasta aquí me he gastado viajar menos Lo que 3,50. valía el billete de tren. ¿Cómo se que en 2 días he gastado menos 3,50? Has ganado, tío. Has ganado. O sea... Y hasta aquí el episodio de hoy. Si os ha gustado, dadle a like, favoritos y esas mierdas que se hacen aquí en el YouTube. Y suscribiros al canal de Comer Gamos Está Mal, que oye, cada vez que lo digo, cada vez suena mejor. El próximo episodio vemos cómo lo paso en Zumárraga, las grandes aventuras que paso por ahí y bueno, cómo llego hasta San Sebastián y tal. Y eso. En Zumárraga no pasan muchas cosas porque es un pueblo. Hasta luego.